Ya, entonces vamos a comenzar con la clase número 22. Sí, entonces vamos. No llego para ti, así que vamos bien. Vamos, Mónica primero. 오늘을 미카엘라를 위해 옷을 샀다. Hoy compré ropa para Micaela. 미카엘라가 도착했고 그녀는 다윗을 기다리고 있다. Llegó Micaela. Está esperando a David. Ella está esperando a David. Muy bien. ¿Se acuerdan más o menos cuál era el tema de la clase anterior? De la clase anterior era de que... cuando David le dio un beso a la Micaela. Hola. Hola. No fui a la clase anterior, creo. No, ya, entonces les voy a explicar más o menos en qué va esta historia, porque si no van a quedar como varias lagunas en esta clase si no se acuerdan bien. Ellos tuvieron una cita... Hasta la 19, creo, ¿no? Arriba, subido. Creo que está hasta la 19, por eso no la pude ver. No sé, voy a revisar. No Sí. estoy segura. ¿Esta es la 22? Faltan mucho. Esta es la 22. Bueno, como en esta línea, estamos en una cita que tuvo David con Micaela un día domingo, porque el día domingo es el día libre de David. Entonces la invitó a salir. Y, hace la clase anterior ellos habían ido en Oasis y anduvieron en moto y fueron muy felices ahí jugando en la arena. Luego la invitó a almorzar al mall. Sí, él la invitó a almorzar al mall y es donde estamos ahora. El punto es que él llegó antes y como es alguien que no está muy acostumbrado a la ciudad, empezó a ver todas las tiendas del mall y estaba fascinado con todas las cosas que veía. Fue a lugares de ropa, fue a ver una joyería también. Entonces, porque él en la joyería lo que él quiere hacer es comprarle un anillo y un reloj a Micaela. ¿Sí? No lo puede comprar ahora, pero fue a ver la tienda. El punto es que este niño, viendo las tiendas, se le olvidó que tenía que encontrarse con Micaela. ¿Sí? Entonces se le pasó el tiempo. Entonces por eso ahora está partiendo con que Micaela sí llegó y ahora Micaela lo está esperando. Porque él anda dando vueltas por el centro comercial mientras Micaela ya llegó. Sí. Normalmente, bueno, vamos a ver que en todas las citas David siempre es el que llega primero. Entonces, generalmente es David el que la está esperando, pero aquí sí llegó primero, llegó mucho antes y se puso a dar vueltas por el centro comercial y ahora es ella la que lo está esperando. ¿Sí? Ahí ya como que contextualizamos para que veamos cómo la línea del tiempo dónde está. Por eso es que dice que Micaela llegó y está esperando a David. ¿Sí? Aquí no hay ninguna palabra que no conozcamos, así que vamos bien. Vamos, Patricia. Vamos uno y uno, Mónica. Okay. Sí. ¿Ahí? Sí. Kunioga Sengak Hagirul, Davidege Mosul, Monchega, Inunga, Jeddah. Kunioga, ella piensa a David que Monchega. Monche es problema. Ok. ¿Qué problema tiene David? Ya, pero aquí lo que tenemos que hacer es entender el concepto más que como que la palabra literal, porque ahí está como, ¿qué le pasó? Como, ¿qué problema tiene? Sí, ese es como el sentido. Recuerda también que el gesta determina todos los tiempos verbales, por lo tanto es pensó. Pensó. ¿Qué le pasó? Ok. Sí, muy bien.
Hola, Brenda, Topo, 안녕하세요. Hola, Vamos, profesora. Brenda. Vamos, Brenda, lee. 오야. 다윗은 항상 시간 전에 도착했었다. 그리고 그녀는 의자에 앉았다. Am, David siempre llegaba antes de la hora. No, siempre llegó antes de la hora. Ujú. Y ella estaba sentada. Sí. Sí, se sentó. Está con acta, ya está. ¿Sí? Bueno, en este caso consideramos llegaban como tiempo o horas, ¿sí? Es como el sentido está bien, ¿sí? Como que él siempre llegaba antes de tiempo. Si se fijan, esta oración está directamente relacionada con la anterior. Por eso ella pensó primero como qué es lo que le pasa, qué es lo que pasó, y acá está explicando el por qué ella tuvo como ese pensamiento, ¿sí? Como por qué David siempre llegaba antes y se sentó literalmente para esperarlo. ¿Sí? Siguiente. Mónica. 다윗이 기억하고 시간을 확인했다. ¿Qué 확인? Alguien que está como comprobar o revisar también. Ella, no sé, el sentido es como que ella revisaba la hora, ¿cierto? No, David. O sea, sí, David confirmó la hora, o no sacó, no, David... Te estás comiendo el primer verbo. El recordar, David... Ay, no recordaba la hora, no, el tiempo, no confirmó. David... No, mira, aquí vamos a separar bien la oración. Primero identifica quién es el sujeto de la oración. Es David. Ya. Aquí hay un código, por lo tanto hay dos ideas. Tenéis que separar eso primero. David recordar. Ya. David recordó. Y confirmó la hora. sí, eso es. Siempre que ustedes vean un cúrigo y un cureso, tienen que hacer la división de ideas en ese punto. ¿Sí? Entonces, por eso, David se acordó, así como que se acordó de repente que tenía que juntarse con Micaela y por eso confirmó la hora. Okay. Ese es como el sentido. Sí, ahora las oraciones, a diferencia de las clases anteriores, quizás son mucho más sencillas en cuanto a contexto y formación, pero para que podamos darle, porque son bien ambiguas, entonces para que podamos darle bien el sentido, tenemos que llevar bien el contexto de la historia. Ya. ¿Pati? Kuga imi nokul, no, sí, nokul, Nujun. noshun, noshun, chiganirogunun, gosul, ilke, Alge. perdón, alge, duyata. Aquí hay vocabulario que no conozco. Duyata. ¿Él se dio cuenta que se hizo tarde? Muy bien. Ya era tarde. Cuando ocupan el imi normalmente se ocupa junto con nutke chiganiata. Generalmente uno ocupa como el concepto junto es porque en ese momento ya te das cuenta que algo pasó. De hecho, imi es este sentido de ya. Sí, imi directamente es ya. Ajá. Muy bien, Patricia. Brenda. 다윗은 미카엘라가 있는 곳으로 달려왔다. 그는 멀리서 그녀를 보았다. David. Corrió al lugar donde estaba Micaela. Él
¿Alguna palabra que no sepas, Fran? Ah, sí, Molizo. El verbo molida, estar lejos. Ah, él estaba lejos y la miró. Un poco diferente. En este caso está con so de creso. Entonces sería como molizo so. Eso es como esta molida creso. Entonces él la vio desde lejos. Porque cuando Ah, ya. sí, entonces quedaría así. David corrió hacia el lugar donde estaba Micaela y la vio desde lejos. Él la vio desde lejos. Es molizo. O sea, generalmente molí lo ocupamos como un adverbio de el adverbio como lejosmente, que en español claramente no existe. Entonces, molly por sí mismo es así. Es un adverbio para, se ocupa casi como un adverbio de cantidad para determinar una distancia que es muy, muy lejana. Así como el far, far away es molly. Pero cuando lo juntamos junto con coreso y queda en esta posición de mollizo, automáticamente está hablando desde una posición determinada, por eso decimos que es de lejos para esta imagen de mollizo. ¿Sí? Muy bien. Mónica. 군유에게 인사하고 이곳에 도착해서 무엇을 했는지 설명했다. Solmión gesta, ¿qué es lo que es? Explicar. Explicar. Ok. Entonces, él primero la saluda a ella, en este caso a Micael. Y él, sí, él le explica de por qué no había llegado al lugar. No. 도착해서 무엇을 했는지. Hoy, llegar. La cosa es, lo que quiere decir es que él como que le explicaba a Micaela de por qué llegó tarde, una cosa así. Sí, ese es el sentido, pero no es lo que dice. Claro. Captaste muy bien el sentido de la oración, pero literalmente no dice porque le está explicando. Entonces, ¿qué es lo que le está explicando? Es lo que tienes que identificar. Dice, yo, 도착해서 무엇을 했는지. 도착하다. ¿Qué significa ese verbo? 도착하다. 도착하다. 도착해서 Uh-huh. es llegar. Llegar. Muy bien. Llegar. Entonces, llegar y está con so, 그래서 무엇을 했는지. 했는지 es el verbo 하다. Ya. O sea, él llegó al lugar. Después, Mosul es qué, ¿cierto? Y Gesnunji es ¿qué es Gesnunji? Jada, simplemente el verbo jada, o sea, hacer. Y, o sea, él explicó, estaba dando una excusa, una explicación. Lo que hizo, le explicó lo que hizo cuando llegó. Lo que hizo, sí. Sí, entonces él la saludó, que fue lo primero que dice, como 그는 그녀에게 인사했고. Sí, él la saludó y después como 이곳에 도착해서, cuando llegó a ese lugar, cuando llegó ahí, 무엇을 했는지 설명했어요. Le explicó qué había hecho cuando llegó aquí, o sea, porque están en el lugar, ¿sí? O sea, en realidad él le dijo qué es lo que había hecho una vez que había llegado al centro comercial. Entonces por eso 무엇을 했는지. ¿Qué hizo? Ya, Patricio. Davidi Dawishi. Dawishi Dawishi. Kunyorul ganun banchirul palmehanun busogage kage
Derio Gata. Ya, aquí también hay vocabulario que no conozco. Bueno, David, ah, puede ser que la llevó a la joyería. Juniorul, Canon, Bonchi. Está muy bien, él la llevó a la joyería, eso es cierto, pero la joyería tiene una característica. Es Hanan Banjiril Panmehanan. Palme Hanun es venta, vender el anillo. Hanan. Hanan Banji. Em, O sea, él la llevó a o sea, a la joyería en donde le vendieron el anillo Él todavía no lo compró. Ah, ok. O sea, Kanan no es del verbo kada, sino que Kanan es fino, significa fino. Es como una característica, Kanan. Yo supuse que cuando lo vieran se iban a confundir con el verbo kada. En mi cabeza también pasó. Entonces, como David la llevó a una joyería que vende anillos finos. Porque esa es su característica. Kanan Banji son anillos finos, entonces Panme Hanan le diste perfecto que era donde vendían anillos, entonces, pero faltaba la característica del anillo. Entonces, Dawishi Kunyorul Kanan Banji를 판매하는 보석 가게에 데려갔다. 네? Ok. Brenda. 그는 가격을 물어보았다. 300 solida. Él preguntó el precio. Son 300 soles. Muy bien, eso es muy caro, ¿no? Sí. Sí. Yo escuché que el sueldo promedio son como 600 soles, más o menos. No, el sueldo promedio es 930. Por eso, el mínimo que gana así como la gente común sin contrato eran como 600, 700. Sí, el medio tiempo. Sí. Entonces, como la mitad de un sueldo. Caray. Ujú. Muy bien. Mónica. 그러나 그는 그만 눈을 가치어같이 앉았다. Pero él no, expreso, gallo gas, ¿cierto? Expreso. Aquí no hay kakyo. Gallo galli. Eso es un verbo. Kacho gada. Llevar. Pero él no lleva mucho dinero. Ya. Aquí se los voy a explicar bien porque supuse que podían como llegar a confundirse. Este knen está hablando de él, ¿cierto? Pero este segundo está hablando del monto de la oración anterior. Entonces, nosotros sabemos que manan significa mucho, ¿sí? Muy, mucho. Pero en este sentido, cuando nosotros vemos manan, está hablando de tanto. Aquí ya hay un punto de referencia. En este caso sería como él no llevaba tanto dinero. Recuerden que el verbo kachogada, aunque nosotros lo traducimos como llevar, es el sentido de que él no está como cargando, no está llevando, no está trayendo en ese momento esa cantidad. ¿Sí? Recuerden que cacho cada no es como, oh, te voy a llevar al mall, no funciona así, sino que es como, si te preguntan como, ¿dónde está tu notebook? Lo llevo en mi mochila. ¿Sí? Ese sentido de llevar, como es algo que yo estoy cargando, algo que yo estoy trayendo en el momento. Entonces, muchas veces cuando ustedes se enfrenten a cacho cada, no solo va a ser llevar, sino que va a ser traer o cargar, o no sé, arrastrar puede ser en algún momento. Entonces, claro, lo que quiere decir esto como en sentido completo de la oración es que le dijeron que costaba 300 soles, pero que en este momento él no está trayendo esos 300 soles. No es como que no tenga ese dinero, porque en español si uno dice, pero él no llevaba tanto dinero,
se puede llegar a entender como que es que él no tiene el dinero, sino que lo que quiere transmitir la oración es que en ese momento él no estaba cargando con esa cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué podemos ocupar este concepto de kumanan para referirnos a tanto? Es porque está haciendo una atribución directa a una oración anterior. O sea, ya sabemos que ese k está identificando algo, está identificando una información que ya se nos brindó. De hecho, si esta oración estuviera escrita solo así, sin tener el monto de referencia anterior, esta oración no podría traducirse. Porque no hay un contexto. Ese kumanan estaría así como, ¿qué cosa? ¿Cuánto qué cosa? Muy qué cosa. ¿Sí? Estaría ahí como dando vueltas. Pero debido a que hay información anterior, o sea, la oración anterior es la que encaja para que nosotros podamos ocupar este concepto. ¿Sí? Vamos. Siguiente. ¿Yo? Dawishi Chuinege Nega Dashi Waso Salkeyo Ragojeta. David nada más. Ok. Entonces, entonces dice David, viene otra vez o sea, David le dice al dueño que va a venir otro día a comprar, otra vez a comprar. Va a venir otra vez a comprar. Sí. Eso es muy bien, armaste muy bien la oración. Sí. Entonces ahí lo que está, ¿qué palabra es importante acá que tienden a confundirlo mucho? Es el tema de yuin. Especialmente el profe cuando ve yuin automáticamente dice, ah, sí, como el dueño, ¿sí? Pero yuin habla, ahora podemos decir dueño en la traducción literal porque estamos refiriéndonos al dueño de la tienda. Pero cuando estamos hablando en un concepto de empresa, normalmente yuin también se le dice al jefe. ¿Sí? A un jefe de algo. Entonces, por eso muchas veces cuando estábamos en las primeras clases, la oración decía como Yuina que Muropaso, así como le preguntó a su jefe. Especialmente cuando lo mandaron a comprar papas, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero cuando lo mandaron a comprar en camión, él tenía que hablar con su jefe y en ese momento decía Yuin, pero el profe les explicaba así como él le preguntó a su dueño. Claramente nosotros no somos esclavos de nadie y no tenemos dueños. Entonces no tenemos este concepto. Sin embargo, en coreano, cómo se dice jefe o señor siempre se les dice Yuin porque él es el dueño de la empresa misma. ¿Sí? Como el patrón, ¿no? Yuin. ¿Cómo? Como el patrón sería. Sí, como el patrón, claramente. ¿Sí? Pero por eso, siempre que ustedes vean este concepto de yuin, es porque está hablando como así, de jefazo, en diferentes puntos. ¿Sí? Y también yuin se puede ocupar cuando estábamos hablando con respeto con alguien, también se ocupa como señor. ¿Sí? Se considera como una forma un poco más quizás menos formal que el chi o el nim. ¿En qué contexto lo digo? Por ejemplo, si yo encuentro con un abogado, yo le voy a decir, no sé, Byohon Sanim, así como señor abogado, así con nim, o si digo su nombre, le pongo el chi. Sí, eso estamos hablando como quizás en un contexto más como intelectual o más de ciudad. Pero, por ejemplo, si uno va al campo y ve a gente que sí, o sea, no sé, es el dueño de una viña, un dueño de una plantación de duraznos y un dueño de una plantación de papas, entre ellos probablemente se digan yuin, ¿sí? No van a ocupar como shi, o dangshin, o sonsenin, o nim, como una forma de mostrar respeto, sino van a ocupar yuin. ¿Sí? Entonces, no sé, pues van a decir como, no sé, kamja kage yuin, así, como, el dueño de la tienda de papas.
Como, ese es como el concepto. Y entonces, twin es un término que es bastante amplio y que va a dar chance a varias cosas. Ya, siguiente. No, ahí está, volveré a comprar. Brenda. 그는 부끄러웠다. 그리고 그녀를 옷가게에 데려갔다. Él estaba avergonzado y la llevó a la tienda de ropas. Muy bien. El verbo 부끄럽다 se puede ocupar para decir que o estás avergonzado o te sientes tímido frente a una situación. ¿Sí? Entonces, porque normalmente en español nosotros vamos a ocupar el tema del sentirse avergonzado o decir que algo te da vergüenza de una forma quizás un poco más fuerte y en español es un poquito más ofensivo, pero en coreano es el equivalente a que alguien, por ejemplo, es muy tímido y no puede hacer algo porque simplemente no habla. ¿Sí? Entonces se ocupa el verbo de la misma forma. Muy bien, Brenda. Entonces él estaba avergonzado y la llevó a una tienda de ropa. Mónica. 다윗은 북불새 불라오스는 보았다. 그리고 그녀에게 환나다. ¿Qué? 북원. Juan Handá. Es blanco, ¿no? No. ¿El color? Rojo. Sí, el rojo. ¿Rojo? Pero rojo no así como rojo fuego, sino que es como una mezcla entre rojo salmón. Ya, porque claro. Color sandía, por ahí. Es un tono de rojo, pero es que en español no hay como que uno explique los tonos de rojo. Es un tono de rojo que es más anaranjado y más rosa que el rojo rojo. Es pulgón Bulgonce, el bulauso, eso no usa. Blauso es blusa. Ya. Ya. David vio o miró una blusa roja. Y Wananda, ¿qué es lo que es Wananda? Como recomendar o sugerir. Y ella sugirió. No, él le sugirió a ella, porque dice kunioege. A ella es como eso lo que dice. Sí. Es que en español pareciera que faltan muchas partes. Sí. Sí, pero en coreano es como literalmente la vio, le parece bonita y se lo sugirió. Sí. Pero es eso, sí, kwonhanda es como sugerir o recomendar. En realidad kwonhanda es un verbo que se ocupa mucho cuando uno quiere incentivar a que alguien realice una cosa y, o sea, porque kwonhanda es uno de los verbos que se ocupan con el sentido de dar una orden, como si fueran imperativos, pero no tienen una conjugación imperativa. Sino que es que tú estás incitando a que alguien realice algo. Claro. Entonces, como David vio una blusa roja y se la sugirió. Patricia. 그녀에게 입어보라고 했다. Él a ella 입어보라고. Pero él le dijo que se la pruebe. Sí, muy bien. Entonces aquí vemos que el verbo, o sea, normalmente el verbo vestir es el verbo ipta, ¿cierto? Sí. Pero recuerden que el verbo boda funciona como un auxiliar para hacer que se pruebe un verbo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos mogo boda, es como pruébalo, de probar comerlo. Ilgo boda es como probar leer, ¿sí? Entonces siempre el verbo boda al final de otro verbo de acción es el verbo que incita a probar el verbo que lo acompaña.
Entonces, por eso aquí, ibo bodá es como probarse la ropa, probar vestirlo. Obviamente nosotros en español, cuando estamos hablando de ropa, solo ocupamos probar. No decimos probar vestirlo, por eso está traducido como le dijo a ella que se lo probara. ¿Sí? ¡Uy! Vamos, Brenda. 미카엘라는 옷을 갈아입는 때에 가서 다윗에게 보여줬다. Y aquí, pues, eso no saben cómo decirlo. Micaela fue al probador Ujú. y se lo mostró a David. Sí, muy bien. Bueno, aquí vamos a detenernos en explicar la palabra probador, ¿sí? No existe una palabra probador, existe el concepto de probador. Sí, entonces tenemos osul, ropa, karaibnun. Existe el verbo karaibo, que es el verbo cambiarse ropa. ¿Sí? Karaibo. Sí, es como sacar y poner ropa nueva. ¿Sí? Entonces karaibta es el verbo cambiarse de ropa. ¿Sí? Entonces, osul karaibnun te. Este te se ocupa para referirse a algún lugar o a una unidad de espacio, ¿sí? Como cuando uno cuenta casas, o cuenta edificios, o cuenta habitaciones, sí, se ocupa te. Entonces, por eso dice, osul karaibnun te, el lugar donde se cambia ropa, o sea, el probador. ¿Sí? Entonces, mientras buscaba, me di cuenta que había países donde le decían cambiador también, por eso puse probador, cambiador, pero no sé cómo le dicen en Perú. Acá les dicen probador en Chile. También. ¿Probador? Perfecto. Entonces, por eso dice que Micaela fue el probador y se lo mostró a David. Obviamente estamos hablando de la blusa, por eso tenemos que estar en el contexto, porque fíjense que todas estas oraciones, si no estuvieran en contexto y las viéramos por sí mismas, sonarían muy, muy extrañas, pero dado que estamos siguiendo una línea de conversación, tenemos que estar como predispuestos al posicionamiento de su traducción. Ahora, aquí también tenemos un verbo auxiliar que es el verbo chuda, y aquí dice boyo chuda, como mostrar. Recuerden que el verbo boda es ver, entonces ver más dar, boyo chuda. ¿Sí? Boyo chuda es como mostrar, ¿sí? Es mostrarse a alguien. Pueden encontrar el verbo boida también, que es verse. Verse, boida. Entonces, cuando ustedes juntan el verbo boida más chuda, que es el auxiliar, termina como boyo chuda y que es mostrarle algo a un tercero, ¿sí? Recuerden que estas terminaciones, ya sea chuda por ejemplo, si ocupamos boda, podemos ocuparlo en primera persona, pero normalmente cuando ocupamos el verbo chuda como un complemento, es una actividad en tercera persona. Por eso es que ella le mostró a él. ¿Sí? Vamos. Entonces, Micaela fue el probador y se lo mostró a David. Mónica. 다윗은 너무 좋았다. 그리고 그것을 미카엘을 위하여 구입하기로 했다. David le gustó mucho y él le compró la blusa Sí. a Micaela. Sí, muy bien. Entonces, ya, aquí nos vamos a detener también un poquito en una explicación. Nosotros vemos Davidson no mucho hasta. ¿Cuál es la primera cosa en la que ustedes piensan? Sin saber el contexto. Es como, David es muy bueno. ¿Sí? Porque sabemos que el verbo chotá es el verbo ser bueno. Sin embargo, debido al contexto, tenemos que entender que este no mucho hasta está hablando de la blusa. ¿Sí? Porque todo el rato hemos estado hablando de la blusa, por eso estamos diciendo que a él le gustó mucho. ¿Sí? Pero en literal, esto está diciendo David, mucho, ser bueno. ¿Sí? Y es el concepto de que para David la blusa era muy buena, por eso la compró, por eso le gustaba mucho. Sí, a eso se refiere. Obviamente nosotros en español decimos como, oh sí, David era muy bueno para David, era como, ¿qué cosa? La blusa. ¿Sí? Entonces por eso está como en ese sentido. Y bueno, Wihayo está cumpliendo esta función de para Micaela. Por eso no dice Micaela Ege, ¿sí? Sino que dice Micaela del Wihayo.
Y esta es la misma composición que teníamos en el título que decía Mikael Arul Wihe. Recuerden que Wihe es la abreviación de Wihayo. Entonces, cuando queremos decir que se hace algo para alguien, normalmente vamos a ocupar rul, el nombre de ese alguien, rul Wihe o rul Wihayo, que es para tal persona. ¿Sí? Ya. Patricia. Kunionul pek surida. Kakyok. Kakyok. Ah, kakyogul bek surida. Ujú. ¿Está bien? Surida. Sí. Surida. Bueno, 100. 100 soles. Sol 100. es la medida de moneda en Perú. Ah, solida es soles. Sol y da. Ah, no jodas. Ok, sólida. Sí, sol es como si dijera peso. Es ¿Y porque así kakyokul? Kakyokul. precio. Perfecto. Kakyo. Entonces el precio son 100 soles. Son 100 soles. Kakyo. O es 100 soles. Bueno, en este caso es porque está el verbo en presente, pero sí. Kakyogun, Bek Sol irá. Kakyokul. Recuerden que todas las divisas funcionan como contadores, ¿sí? Como partículas de contar. Las divisas y las medidas siempre funcionan como medidas de conteo. Ya. ¿Brenda? 그는 미카엘에게 자신이 원해서 했다고 말한다. Él le dijo a Micaela que que quería comprárselo por sí mismo, él mismo. Similar, vas muy bien. Sí, pero, a ver cómo hacerlo. Aunque Tajin es por sí mismo, sí, también habla de propio. En este caso, Wonhada es como, más que está refiriéndose a la palabra querer o deseo, está tratando la palabra como un adjetivo, o sea, disculpa, como un sustantivo. Entonces, por eso, literalmente la oración está diciendo que él le dijo a Micaela que era su deseo personal, con su deseo propio, comprársela. Así como para que Micaela no se sintiera mal o como que se diera a entender que él se lo estaba dando como una forma de pedirle disculpas por dejarla tanto tiempo esperando, sino que cuando él le dice como Chajin Winhayo o Chaji Wonhayo, está hablando como un deseo propio, o sea, que era lo que él quería hacer, como personalmente, independiente de la situación. Entonces, por eso en ese momento cuando nosotros ocupamos como chachi, es cuando estoy hablando de algo que es por mí mismo y para mí mismo, o sea, no hay como otras situaciones que hayan influenciado en esa decisión. Sí, entonces, eso es como lo que quiere transmitir por medio de esta oración. Eso es con chachi. Entonces, como él le dice a Micaela que la compró porque él quería hacerlo, ¿sí? que era lo que él quería. Entonces, este Wonhada está cumpliendo esta función de deseo o de querer, así como era mi querer o era mi deseo hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la oración. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Ya. Mónica. 직사치간이다. 그들을 삼중기에 치탕글 찾아서 간다. El, el, el tiempo de almorzar. Él sí, subieron al restaurante. No hay subir. No hay subir aquí. No hay ningún subir. En el piso 3. Ya. El restaurante está en el piso 3. Ya, este verbo le va a sacar muchas ronchas. Este es un verbo compuesto que es bien complejo, ¿sí?
Bueno, vamos a ver el resultado final. Dice, es hora de comer, ¿sí? Chiksa chigan. Recuerden que chiksa es la comida general, entonces cuando nosotros decimos chiksa chigan puede ser desayunar, almorzar o cenar, por eso no nos vamos a arriesgar a ninguna de todas las cosas. Obviamente podíamos traducirlo como era la hora de almorzar, porque básicamente él la invitó a almorzar al centro comercial, entonces fueron como a mediodía. ¿Sí? Entonces podríamos haberlo traducido de esa manera porque ya teníamos información. Ahora dice, 그들은 삼촌의 식단 잡아서간다. Voy a hacer la traducción literal. Ellos, tercer piso de restaurante, buscar e ir. ¿Sí? Esa es la traducción literal. Sin embargo, recuerden que el verbo chapta no solo funciona como buscar en español, sino también como el verbo encontrar. O sea, el mismo verbo en coreano es buscar y encontrar. Entonces, como ellos ya van, vamos a asumir que ellos encontraron el restaurante y fueron. Sin embargo, decir en español, ellos al restaurante del tercer piso, buscaron y fueron, suena muy extraño. Entonces, ¿qué pasa con chabasu kada? O sea, cuando juntas el verbo chapta más el verbo kada, ocurren dos casos. Uno es que juntes los dos significados del verbo y lo ocupes como ir a buscar. ¿Sí? ¿En qué momento yo ocuparía ir a buscar? Por ejemplo, si se me perdió el pasaporte. Supongamos, tengo que salir y dejé el pasaporte en algún lugar de mi habitación o en la cocina o en algún lugar dentro de la casa. Entonces alguien me va a decir, chabasuka, ¿sí? Anda como, búscalo, ve y búscalo, ¿sí? En ese orden, ¿sí? Porque estoy respetando las dos cosas, entonces chabasuka, como ve a buscar. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando salíamos de viaje y tenías que ir a buscar tus maletas, no sé si recuerdan que cuando salían de viaje, el ir a buscar la maleta al bus, eso también era un chabasokata, que es buscar algo, y para ir a buscar ese algo tienes que ir, literalmente. Entonces, cuando uno se enfrenta a chabasokata, puede pasar esta primera opción, que es ir y buscar, o salir a buscar, ¿sí? Y la segunda opción es que solo se considere uno de los dos verbos, ya sea buscar, encontrar o ir. En este caso, para nosotros, en el contexto de la oración, como tiene que ir al restaurante, no es que esté buscando un restaurante porque ya va en camino. Entonces, literalmente la oración la mantenemos como va al restaurante del tercer piso. ¿Sí? ¿Por qué tomamos ¿por qué tomamos la decisión de conservar el verbo ir y no el verbo buscar? Es porque dice que es el restaurante del tercer piso. Sí, y si se fijan aquí dice Samchung Ui. Entonces, este UI está hablando de una pertenencia, o sea, ya identificaron que el restaurante está en el tercer piso, es del tercer piso. Sin embargo, si yo hubiese puesto kudre, samchon esochikdan, ahí yo hubiese ocupado el verbo buscar y no el verbo ir, porque está buscando el restaurante dentro del tercer piso, no el restaurante del tercer piso. Entonces, debido al contexto de la oración y a las partículas anteriores, vamos a conservar en esta oportunidad el chabasokanda solo como el verbo kada, o sea, como ir. Por eso en la oración queda, es hora de comer, ellos van a un restaurante del tercer piso. ¿Se entiende? Es un poco más complejo. O sea, lo que pasa ahora con estas oraciones, y ya vamos entrando en este camino, que estructuralmente las oraciones no parecen difíciles porque son palabras que conocemos, sin embargo, nos van a poder formar un poco de diferencia en el momento en que nosotros tenemos que contextualizar dentro de la historia dónde está enfocándose la oración. ¿Sí? Ya, siguiente, Patricia. Kotoro, Kiedanuro, Ulogata. Ulakata. Ulagata. Bueno, ellos. Bien. ¿El vocabulario? Ulagata. Ah, ¿ellos subieron por las escaleras? Sí, perfecto. Ellos subieron por las escaleras o ellos subieron las escaleras. De hecho, la traducción ellos subieron por las escaleras es buenísima y de hecho es exacta. Simplemente yo puse subieron las escaleras porque era como para darle un sentido solo general de que estaban subiendo. ¿Sí? Pero de decir uro como por está muy bien.
Sí, yo solo generalicé la oración, por eso es una traducción diferente, pero la traducción de por es la mejor. Ya, vamos, Brenda. 그들이 음식을 먹을 때 많은 대화를 했다. 정말 즐거워했다. Am, ellos conversaban mucho mientras comían. Fue muy divertido, entretenido. Sí, muy bien, ya. Aquí siempre ustedes como que tiritan cuando ven el verbo chulkopta, ¿sí? En general. Ya, vamos a hablar un poco del verbo chulkopta. Aquí está el verbo chulkowohada, pero este chulkowohada proviene del verbo chulkopta. Chulkopta es un verbo que si nosotros lo buscamos como traducción directa va a decir como ser feliz, estar contento, estar alegre, ¿sí? Y si ustedes buscan chulkowohada literal en el diccionario les va a decir alegrarse. Sin embargo, para los coreanos este sentido de alegrarse es que le estás pasando muy, muy bien en algo, y para nosotros en español eso es disfrutar. ¿Sí? Es como decir que lo estás pasando bomba. Ese es como el concepto de chulkowohada. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a este chulkopta, aunque su cerebro les esté diciendo, oh, está feliz, no necesariamente está feliz, sino que chulkowohada habla de estar en una situación donde estás muy, muy contento por algo, ¿sí? Es algo que te está así como haciendo alucinar. Entonces, por eso, libremente pueden ocuparlo como el verbo disfrutar. Al principio, cuando yo estaba aprendiendo coreano, siempre peleaba, porque existe el verbo chulkopta, que es como el verbo estar feliz, y chulkida, que es el verbo entretenerse. Y yo decía, pero ¿por qué ocupan chulkopta en vez de ocupar chulkida? Porque es la misma cosa, pero con i. ¿Por qué? Y entonces al principio decía como, lo están escribiendo mal, o le pusieron mal la rayita. Pero después, aprendiendo el contexto y el uso de la palabra, me di cuenta que, de partida, chulkida bien, es la base de chulkopta, y es porque para ellos el concepto de disfrutar es como el estar muy feliz en una situación. Sí, entonces por eso pueden ocupar chulkopta, no solo como estar contento o estar feliz o que algo me alegra o que algo me produce felicidad, sino que también yo, como primera persona, estoy disfrutando de esa situación, por eso lo ocupan como disfrutar. ¿Sí? Entonces, claro, ahí lo que dice es que ellos, mientras comían, o cuando comían, recuerden que el té se puede ocupar en cualquiera de las dos situaciones, conversaron mucho, entonces ellos verdaderamente o realmente estaban disfrutando de esto, ¿sí? Como disfrutando de la comida y disfrutando de la salida. ¿Sí? Entonces ellos conversaron mucho mientras comían y realmente lo disfrutaron. Mónica. 헤어질 시간이 되었다. ¿A qué era Hyojin, despedida. llegó el momento de la despedida? Sí. Sí, llegó el tiempo, la hora, el momento de despedirse. ¿Sí? Recuerden que existe el verbo heojida, que es el verbo separar. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando están en una relación y dicen como, 지금 헤어지다, eso literalmente es como separémonos desde aquí, porque 헤어지다 es ese sentido, de tomar dos caminos diferentes, por eso se habla de separación. De hecho, es un término que básicamente cuando yo lo aprendí, no lo aprendí como relación de personas, sino que lo aprendí como separación de calles. Pero bueno, como una bifurcación, a mí me lo enseñaron de esa manera porque iba muy en el auto y me dicen como, ¿qué oye eso? Entonces, como, ese es el sentido de geollidad. Entonces, cuando nosotros o en coreano existen las palabras tienen esta capacidad de no solo ser verbos, sino de convertirse en características, entonces este geojil está hablando de una despedida. Entonces, cuando le ponemos Heojil Chigan, es como el tiempo de despedirse, como el tiempo de separarse, pero no está hablando en un mal sentido, sino que, como dice Toyota, es como llegó el tiempo de, y ahí es como, llegó el tiempo de despedirse, pero en un sentido de, no es como que nos vamos a separar de por vida, sino que como terminó el programa de hoy. Sí, ese es como el tiempo, el cómo ocupamos Heojil Chigan. ¿Sí? Porque si nosotros solo ponemos como, ocupamos geollida como verbo, propiamente tal, ahí sí que es una separación definitiva.
pero cuando está como con Chigán están hablando de un tiempo predeterminado, o sea, es una situación puntual. ¿Sí? Y como lo vimos en la última vez que estuve con ustedes, recuerden que Chigán y Duetá siempre habla de que llega a una hora determinada o un tiempo determinado. Es un concepto completo. Patricia. Sí, perdón. Micaela Nun, Chom Shiwa, Chonchim. Chom Chingwa, Son Muro, no, Son Mulo, Perfecto. Inhayo, Da Uyege, Kamsa, Jehayo, Jehayota, Está muy bien. Micaela, Chonchim, almuerzo. ajá. Entonces, Micaela, Somul, o sea, le agradece a David el almuerzo y el regalo. Muy bien, perfecto. Sí. Entonces Micaela le agradeció, porque está pasado, le agradeció a David por el almuerzo y el regalo. Ya aquí es cuando ustedes me preguntan por qué no dice Kamsa Jesoy, dice Kamsa Jehachosta. Sí, es porque es como, ¿por qué diablos está esto? Recuerden que todos los verbos en Hadá terminan en como Kamsa, Hadá, y nosotros decimos Kamsa Heyo, Kamsa Jesoy o Kamsa Halkoyo. Sin embargo, cuando nosotros queremos hablar de algo que está en tercera persona, nosotros agregamos Hadá, entonces quedaría como Kamsa Hadá, Hadá. Por eso aquí tiene la doble conjugación. Dice Kamsa He, es la conjugación del Hadá del verbo, Hayota, eso es el otro Hadá, del que da la sensación de tercera persona. Porque aquí no decimos Micaela dijo gracias, sino que estamos diciendo Micaela agradeció. Estamos hablando de la oración completa en tercera persona. ¿Sí? Y esa es la razón por la que ustedes ven un verbo terminado en Hadá con un Hadá al lado, y es como, ¿por qué tiene dos Hadás y conjugados distintos? O sea, le agradeció a él. Sí, es porque nosotros como si fuéramos un narrador omnisciente, estamos viendo a los dos personajes. Entonces estamos hablando de su interacción en tercera persona, porque no dijimos Micaela dijo o David hizo, como si fueran ellos los que estuvieran haciendo las cosas, sino que lo estamos diciendo en tercera persona. Micaela le agradeció a él. En ningún caso estamos hablando de los personajes mismos. Entonces, por eso es que tiene esta terminación con doble Hadá, porque el primer Hadá corresponde a la conjugación verbal y el segundo es lo que agregamos para darle el sentido de tercera persona. Y esto se puede aplicar con cualquier verbo, solo que aquí se ve más redundante porque el verbo ya terminaba en Hadá y le pusiste otro Hadá. Pero si el verbo, no sé, terminara como si fuera Mogda simplemente, es como Mogo Hashota. Mogo Hashota. ¿Sí? Entonces aquí se ven como porque se juntan las Hadás, pero en realidad siempre es eso, es un verbo base más un Hadá final. Y aquí dice Hashota porque está en conjugado en pasado. ¿Sí? Ya, vamos al siguiente. Brenda. Dawisun 그녀와 작별 인사를 한다. Sí, es muy raro en coreano. A mí me causó lo mismo. Bueno, aquí yo lo expliqué en la última clase que estuve con ustedes, pero en coreano existe solo el verbo saludar como verbo propiamente tal, entonces no hay algo como despedirse, como en español, que nosotros cuando encuentras a una persona la saludas y cuando te despides de una persona, te despides. ¿Sí? Pero en coreano, ya sea al llegar o al irte, siempre se ocupa el verbo insahada, que es saludar. Entonces, para dar este sentido de despedirse, se ocupa chakbyol, y chakbyol es despedida, como saludo de despedida. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido de como, David se despidió de ella, es chakbyol insaheso. ¿Sí? Como chakbyol más saludo, como saludo de despedida. Ahora,
En español yo digo despedirse de, ¿sí? No digo despedirse con, pero en coreano los saludos y los saludos en general son con las personas. Entonces por eso dice kuniowa. Por eso no, o sea, disculpen, en español sería algo así como kunioege, sí, como despedirse de ella, pero en coreano es kuniowa, es despedirse con ella. ¿Sí? Es como que como que se despidieron entre ellos. ¿Sí? Por eso en traducción como que de repente se hace extraño, pero es porque tenemos que acostumbrarnos a, como a estas cosas que se dicen diferentes en ambos idiomas. ¿Sí? Entonces por eso David se despide de ella, tal cual. ¿Sí? 그는 le toca. 그녀에게 키스를 했다. Oh my God. Él le da un beso a ella. Le dio, está pasado. Entonces, 그는 그녀에게 키스를 해요. Así como 했어요, ¿sí? Le dio un beso. Y en Corea están en primavera, así que está como para el Sí. amor y toda esa cosa. Por fin, está como los dramas coreanos. Lento. Así como él le dio un beso, sí. Recuerden que aunque los besos son como algo natural de cualquier cultura, en coreano no existe una palabra para beso. No existe. No hay un vocabulario de origen coreano para un beso. Por eso ellos ocupan kiss, desde el Pero ¿cómo lo decían antes? ¿No lo decían? no se decía. Solo existe la palabra popo, pero popo es como un beso maternal, es un beso de niño. Entonces cuando dicen Como un piquito podría ser, entonces, pero... no, es que si ustedes escuchan popo, popo no puede tener ninguna entonación de pareja, porque es como un amor filial. Entonces, Como madre e hijo. es algo que un niño puede decir. Los adultos no dicen popo, porque de hecho, entre parejas como jugando podrían decir como popo chuseyo, pero el sentido mismo de la palabra popo habla de un amor filial, no es como un amor de pareja. Entonces, por eso los niños dicen popo, y ya cuando tienen una relación de pareja es cuando se dice kiss. Entonces, no existe un vocabulario nativo coreano para la palabra beso. Patricia. Con un 잘 가요. 우리 다시 만나요. No, 만나요. Uh-huh. Bueno, con un, dice, él dice, ¿no? Me voy, o algo así. 잘 가요. Nos veremos otra vez, o nos encontraremos de nuevo. Uh-huh. Ya, pero en este caso es como adiós, más que como voy, es como vete. Sí, o sea, recuerda que cuando dicen como chalga lo dice el que se queda para el que se va. Ok, 잘 가요. Sí, O sea, chao, andate. Que le vaya como bien ir, como irse bien, sí, váyase bien. Ojo, ese es como el sentido de chalga. También lo he escuchado en la traducción, no sé si estará muy bien, pero en traducción también lo he escuchado como me voy primero, y lo dicen así también, salcayo. Sí, pero en realidad recuerden que existen dos tipos de saludos cuando uno se despide, que es el chalga, que cuando yo les digo como Anyon Hikaseo, es porque se van a ir, y de vuelta está el Anyon Hikeseo. Entonces recuerden que kada es del sentido de irse y keshira es de quedarse. Por eso cuando quien dice chalga es cuando se van a separar el que se va. Y ella le dice chalkeyo. Kunen, él. No, porque cuando alguien te dice chalga, tú no respondes normalmente. Es que, aunque el sentido de chalga es el que te vayas bien, es porque ambos se van a separar, entonces como que ninguno se va a quedar en el lugar. Ambos se van a ir por un lugar diferente, pero sí, yo lo dije primero, es como que el otro se tiene que ir, entonces como, así como, no me voy yo. Entonces si alguien me dijo chalga yo no le voy a responder chalga yo. Como que ya lo dije, yo me tengo que ir. O sea, yo vi, por ejemplo, en las novelas que ellos dicen que se van, o sea, tienen que decirlo. Sí, el que se va lo avisa, lo anuncia siempre. Lo anuncia, ¿no? Sí. Me voy, dice.
Sí, me voy. Sí, o me voy, como, muchas veces lo dicen como, quédense bien, pero en realidad uno no dice quédense bien, sino que me voy yendo. Sí, pero uno siempre lo anuncia y siempre despides a la persona que se va. Ok. ¿Sí? Ahora, literalmente, chalgao, aunque es como vaya bien, uno no dice así como, váyase bien. Se lo ocupan como adiós, nos vemos. En realidad lo pueden encajar como en cualquiera de las despedidas estándar que tengan en el idioma correspondiente, donde quieren decir chao, es chao. Chao. No. Sí, chao, literal. Chao, gallo, es chao. Sí, entonces ahí tenemos que como jugar con ese concepto que es igual cañón, que con el paso del tiempo empezaron a tomar visiones que son un poco más diferentes, entonces ya se volvieron un concepto más que una traducción literal. Entonces, adiós, nos vemos de nuevo. Branda. 오늘은 내가 여기까지 이야기를 했어요. 감사합니다. Hasta hoy, hasta aquí. No, ¿cómo es? Hoy les cuento hasta aquí. Gracias. Sí. Gracias. Sí, que puede. Recuerden que Yagi Hada puede ser contar, hablar, decir, expresarse en maneras varias, ¿sí? Aunque Yagi Hada como naturaleza viene de Yagi, que es historia, y normalmente ocupamos el verbo Yagi Hada para hablar de contar algo. No necesariamente tiene que ser traducido como contar, sino puede ser como hablar o como decir, y en algunos casos incluso lo ocupan como conversar, ¿sí? Es un verbo que tiene un amplio espectro de usos. ¿Sí? Y sí, he hablado hasta aquí hoy, o hoy hablo hasta aquí. Gracias. Y chan, terminamos. Terminamos justo a la hora.